Bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Vamos a continuar con electrostática en medios materiales. Lo que vamos a ver ahora habla de lo que es la ley de conservación de la carga eléctrica a través de su expresión matemática que determinamos como ecuación de continuidad. Como acabo de decir, el concepto de continuidad en física expresa una ecuación que, ya sea en forma integral o diferencial, nos da la idea de una ley de conservación. Y en este caso va a ser conservación de la carga eléctrica. Si nosotros tenemos un volumen delimitado por una superficie S, si nosotros calculamos el flujo del vector J a través de esta superficie cerrada, vamos a ver que, como ya vimos antes, ese flujo me va a dar que es menos la derivada de la carga que tengo encerrada dentro de la superficie esta con respecto al tiempo. ¿Está claro? Básicamente lo que tenemos acá es lo que habíamos visto en la parte de conductores como definición de corriente eléctrica. ¿Está claro? Ahora, repetimos, fíjense, si nosotros hacemos que ese flujo, digamos que ese producto entre J diferencial de S sea a través de una integral cerrada, o sea, un flujo neto, una superficie cerrada, básicamente es toda la corriente que entra o que salga de este volumen. Si la cuenta me da 0, significa que en este volumen no se acumula ni se pierde carga eléctrica. Y estaríamos en presencia de la primera ley de Kirchhoff. Mientras que si yo acá tengo una acumulación de carga, ya la corriente que entra no va a ser igual a la corriente que sale. Ejemplo claro sería encerrar con esta superficie el volumen comprendido por una sola placa de un capacitor. Cuando se está cargando, la corriente que ingresaría a la placa del condensador lo que haría sería acumular carga eléctrica, con lo cual tendríamos una derivada positiva. Al entrar corriente, tendríamos un flujo neto negativo, porque recuerden que el diferencial de S en una superficie cerrada apunta hacia afuera, con lo cual el producto escalar entre el vector J y diferencial de S daría negativo. Esta tasa de crecimiento de carga daría positiva, pero con este signo negativo, obviamente nuevamente coincidiría con el signo que me da viéndolo por el flujo. Ahora bien, ¿esto es extensible a nuestro modelo electromagnético continuo? Sí, vamos a ver cómo se ve esta ley en forma local. Por el teorema de divergencia vamos a transformar esta integral de superficie cerrada, el flujo, en una integral de volumen y tendremos la divergencia de J. La derivada de la carga encerrada con respecto al tiempo, la carga encerrada la podemos expresar a través de la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga, con lo cual este término se transforma en menos la integral de volumen de la derivada de la densidad volumétrica de carga con respecto al tiempo. Bien, nosotros sabemos entonces que si tenemos dos integrandos bajo el mismo signo de integral y el mismo límite de integración, o sea, básicamente el mismo volumen, los dos integrandos son iguales, con lo cual nos queda la ecuación de balance local de carga eléctrica que nos dice que la divergencia de J es igual a menos la derivada de la densidad volumétrica de carga con respecto al tiempo en ese lugar. Imagínense que nosotros tenemos una esfera aislada, conductora, y decidimos conectarla a una pila o a una batería para que adquiera potencial. Nosotros sabemos que ese potencial que va a adquirir, por ejemplo con respecto a tierra, va a estar dado por la cantidad de carga que va a absorber, ya sea tomando electrones libres o entregando electrones libres, de tal manera de tener una carga positiva o negativa. Eso lo vimos cuando vimos en Física 2 electrificación por flotación o cuando conectamos una batería, insisto, a una esfera metálica. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en establecerse la carga total en esa esfera? ¿Cuánto tiempo tarda en configurarse eso que después usamos en electrostática como densidad
superficial de carga homogénea y constante en una esfera perfecta, conductora. Bien, para eso vamos a tener que estudiar lo que es el tiempo de relajación. Partamos de dos conceptos que vimos, la ley de Ohm microscópica y la ley de Gauss, ambas en forma diferencial. Y el concepto recientemente introducido de ecuación de continuidad. Si nosotros a J lo reemplazamos por la ley de Ohm, nos va a quedar que va a ser la divergencia de sigma por el campo eléctrico. Perdón. Y nosotros sabemos que en un medio homogéneo isótropo puedo retirar la conductividad fuera de la divergencia. La divergencia de esta entidad es la conductividad por la divergencia del campo, con lo cual voy a reemplazar la divergencia del campo eléctrico por la por la densidad volumérica de carga con respecto a epsilon. De tal manera me va a quedar sigma por rho sub b sobre epsilon. Como van viendo, lo que estoy buscando es que me quede todo en función de la densidad volumétrica de carga para poder encontrar una ecuación diferencial que me determine su evolución temporal. Si reordenamos términos, aquí la obtenemos. Es una ecuación diferencial muy sencilla, en la cual, si la resolvemos, vamos a obtener como solución esta ecuación. Vamos a ver que la densidad volumétrica de carga va a estar en función de una tasa de transferencia de cargas que va a estar determinada, en este caso, por una constante. Esta constante, este tau, es el tiempo de relajación y es lo que nosotros conocemos en un capacitor como la constante RC de un capacitor. Y va a estar dado por si ustedes se fijan acá, la relación que existe entre la permitividad del medio y la conductividad del medio en el cual se están moviendo esas cargas eléctricas. Básicamente, como lo que ustedes saben de electrotecnia, el tiempo de carga o descarga de un capacitor o el tiempo de relajación es el tiempo que tarda una carga colocada en el interior de un material para descender a E a la menos 1, o sea, al 37% de su valor inicial. O sea, la acumulación de carga que voy a tener o la densidad de carga que voy a tener va a variar con esa tasa, a razón de esa tasa de transferencia. En definitiva, lo que podemos decir es que el tiempo de relajación es una característica propia de cada medio. Fíjense que está caracterizado por los parámetros epsilon y sigma y da una indicación del tiempo en el cual se alcanzarán básicamente las condiciones estacionarias. Aproximadamente 5 veces este tiempo, en teoría, o en 3 tau también se llega a un valor aceptable de condición estacionaria. Bien. Vamos a rápidamente hacer un breve repaso de física 2 del concepto de capacidad eléctrica. Tenemos dos placas o dos elementos conductores cercanos conectados a una batería. La relación que va a existir entre la carga de cada uno de estos elementos conductores y la diferencia de potencial a la cual se hallan expuestos nos da un parámetro que se mide en faradios y lo llamamos capacidad eléctrica. En clases posteriores vamos a ver el concepto de coeficientes de potencial y coeficientes de capacidad, en el tema de lo que son conductores en equilibrio electrostático, donde vamos a ahondar más en un concepto físico de capacidad. Solamente lo que vamos a hacer hoy es rescatar lo que vimos en física 2 como concepto de capacidad y a lo que nosotros llamamos capacitor. En el caso, la capacidad, tanto como la resistencia y la inductancia, dan una característica del medio, pero también incorporan la forma geométrica
de ese espacio, en este caso de la capacidad, es de la superficie de exposición entre ambas placas equivalente y la distancia que existe entre ambas placas. Y acá tenemos la definición de la capacidad, y obviamente está inmerso en el medio que está inmersa estas dos placas. La energía electrostática almacenada, que vimos en videos anteriores, la vamos a poder calcular a través del parámetro de capacidad, ya que si nosotros de este término despejamos la carga y la reemplazamos acá, nos va a quedar C por B, y lo que tendríamos en electrostática, en el espacio libre que vimos, de 1/2 de Q por B, se va a transformar en 1/2 de C por B cuadrado. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con el campo eléctrico y con el vector de desplazamiento cuando pasamos de 1/2 de permitividad 1 a 1/2 de permitividad 2. ¿Qué pasa en la frontera de esos dos medios? Es lo que se llama condiciones en la frontera. Recordemos que si en esa frontera, como cuando vimos en electrostática del espacio libre, que cuando teníamos una densidad superficial de carga, la componente normal del campo eléctrico sufría una discontinuidad, si en ese punto de la frontera entre ambos medios yo tengo derivadas laterales diferentes para el valor del campo, no puedo aplicar las ecuaciones de Maxwell en forma local, y tengo que reconsiderar cómo poder estudiar esos puntos que están delimitando la separación entre ambos medios. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos un medio 1 con un valor de permitividad epsilon 1 y un medio 2 con valor de permitividad epsilon 2. Lo que vamos a hacer es, tengo un campo eléctrico 1 definido en el medio 1 que está descompuesto en la componente tangencial a la superficie de separación y la componente normal a la superficie de separación entre ambos medios. Lo mismo va a hacer para el campo eléctrico 2, que es el que está en el medio 2. Vamos a suponer que estamos en una región tan acotada, tan chiquita, en donde el campo eléctrico 2 en toda esta región es aproximadamente constante y el campo eléctrico 1 en toda esta región es aproximadamente constante. Tomemos esa licencia. Si nosotros hacemos una circulación, marcamos un camino de circulación A, B, C, D de ancho delta W y de alto delta H, y hacemos la circulación del campo eléctrico alrededor de esa curva o de ese rectángulo, ustedes fíjense que al ser esto un producto escalar, cuando la circulación sea tangente a la trayectoria de separación, ese producto escalar entre el campo E1 con la recta B me va a dar la componente tangencial del campo eléctrico, mientras que cuando haga las circulaciones en las líneas perpendiculares que atraviesan ambos miembros, el producto escalar con delta H va a quedar el campo eléctrico, su componente normal. Entonces, como suponemos que lo estamos haciendo en una región donde aproximadamente los campos E1 y E2 son constantes y es tan chiquita esa región que suponemos AB, BC, CD y DA rectas, podemos directamente quedarnos con que esta ecuación igual a 0 será la circulación de A a B, nos quedará E1 tangencial por el ancho de esa espira, menos E1 normal por delta H sobre 2, menos E2 normal por delta H sobre 2. Acá tenemos que hacer delta H, partirlo en 2 este camino, porque en esta zona está el campo eléctrico 1 y en esta zona está el campo eléctrico 2. Volvemos de C a D con
E2 tangencial por delta W y luego cerramos de D a A con nuevamente las componentes normales de los campos multiplicados por delta H sobre 2. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo hiciera tender a 0 delta H? Si hiciera tender a 0 delta H, me va a quedar que E1 tangencial por delta W menos E2 tangencial por delta W va a ser igual a 0, ya que si delta H tiende a 0, todos estos términos se me van a cancelar. Por lo tanto, me va a quedar que E1 tangencial, repito, delta W menos E2 tangencial delta W va a ser igual a 0. Como los delta W son iguales, así lo planteamos, me va a quedar que las componentes tangenciales de estos dos campos en la separación del medio 1 con el medio 2 permanecen continuas. O sea que las componentes tangenciales del campo eléctrico permanecen continuas. No se produce discontinuidad. Lo que sí va a ocurrir una discontinuidad va a ser en la componente tangencial de los vectores de desplazamiento, ya que si E1 tangencial es el vector de desplazamiento 1 tangencial sobre la permitividad 1 y E2 tangencial es el vector de desplazamiento 2 tangencial, su componente con respecto a epsilon 2, ahí vemos que el vector que sufre la discontinuidad, la componente del vector que sufre la discontinuidad es la del vector de desplazamiento. Continuando con las condiciones del campo eléctrico y el vector de desplazamiento en la frontera entre dos medios diferentes, vamos a ver ahora lo siguiente. Supongamos la misma región que teníamos antes en el espacio, donde teníamos un medio 1, un medio 2, determinados por las permitividades de cada uno de ellos, y en lugar de hacer una circulación, ahora vamos a tomar un cilindro muy chiquitito y en lugar de analizar el campo eléctrico, vamos a analizar el vector de desplazamiento. Vamos a hacer algunas consideraciones similares en donde vamos a descomponer este vector de desplazamiento en las componentes normal y tangencial a la superficie de separación. Vamos a suponer que la superficie, el volumen analizado es tan pequeño que podemos en esta región del espacio a D1 suponerlo constante y en esta región en el espacio a D2 suponerlo constante, y vamos a tener que vamos a tener este cilindro donde vamos a definir la tapa superior, la tapa inferior y vamos a definir una superficie de intersección que va a ser entre los miembros en la que separe los medios 1 de los medios 2 y la altura total del cilindro va a ser delta H. Si nosotros aplicamos la ley de Gauss a ese cilindro, calculamos el flujo de D, nos debería dar la carga neta encerrada en ese volumen. Ahora bien, si nosotros hacemos que la altura delta, bueno, obviamente lo que deberíamos de hacer es calcular, lo podemos abrir en tres superficies, en tres integrales, donde sería tapa superior, tapa inferior y tapa lateral. Ahora bien, si yo hago que delta H tienda a 0, van a pasar varias cosas. Primero, que el flujo que podría irse en forma lateral va a dejar de escaparse porque no tengo más superficie lateral. Y que el delta S superior va a coincidir con el delta S inferior en esta zona. Por otro lado, la única carga neta que voy a poder tener encerrada va a ser superficial. Va a ser una densidad superficial, porque en una superficie es la única forma que tengo de acumular carga, en forma de densidad superficial. Con lo cual, con estas condiciones que acabo de plantear, me va a quedar que la cantidad de carga que yo tengo encerrado en ese volumen sin altura ahora, va a ser la densidad superficial de carga por delta S. Y recordando nuevamente que el producto escalar lo que me va a dar es la proyección de este vector con respecto a este, nosotros sabemos que los versores de diferencial de superficie van a estar perpendiculares, o sea, contenidos en la componente normal, con lo cual me va a quedar que
la proyección del vector de desplazamiento con respecto a la normal de la superficie de separación por delta S, menos la componente del vector de desplazamiento 2 con respecto a delta S. ¿Por qué el menos? Porque la parte superior de esta superficie que separa ambos medios, el vector diferencial de superficie apunta hacia arriba, mientras que la cara lateral inferior, la cara inferior, el vector o el versor diferencial de superficie apunta hacia abajo. Tienen misma dirección pero sentido contrario. De ahí que este producto escalar de negativo, por la dirección que tiene el segundo diferencial de superficie. Ahora bien, si nosotros los diferenciales de superficie decimos que son los tres iguales, porque estamos hablando de las tres caras estas, se pueden cancelar y me queda que la componente normal del vector de desplazamiento sufre una discontinuidad solo si existe en la separación de ambos miembros una densidad superficial de carga. Si no existe densidad superficial de carga en la separación entre dos medios, la componente normal del vector de desplazamiento va a ser continua.